¿Qué harías si tu suegra te acusa de ser infiel frente a toda la familia? Eso le pasó a Mariana, y su vida cambió en un segundo. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Ahora comencemos la historia de hoy. Yo soy esa nuera. Me llamo Mariana, y hasta hace poco creía que mi vida con Daniel, mi esposo, era tranquila, estable, casi perfecta. Él trabajaba mucho, viajaba seguido por negocios, y yo me acostumbré a estar sola en la casa con su madre. Pero todo empezó con mi teléfono. A medianoche, cuando todos dormían, mi celular vibraba sin parar. Eran mensajes y videollamadas de mi mamá desde Vietnam. Allá era de día, aquí en México era madrugada. Yo no quería despertar a nadie, así que me levantaba en silencio. Iba a la sala y hablaba bajito, tratando de esconder mis lágrimas de nostalgia. Mi suegra comenzó a notarlo. Me veía regresar a mi cuarto con los ojos rojos, a veces sonriendo, a veces suspirando, y claro, empezó a sospechar. Una noche me siguió y me escuchó reírme frente al celular. No entendió ni una palabra en vietnamita, pero su mente ya había decidido la historia. Mariana tiene otro hombre. Desde ese momento, cada mirada de ella fue diferente. Sus ojos me juzgaban, sus gestos eran fríos, y su silencio pesaba más que un grito. Yo lo sentía en el aire. La desconfianza había entrado a nuestra casa. Lo más doloroso no era que me vigilara, sino saber que, poco a poco, estaba perdiendo la confianza de la persona que debía tratarme como a una hija. Yo no sabía exactamente en qué momento mi suegra empezó a verme diferente, pero lo sentí. Antes me sonreía cuando regresaba del trabajo, me preguntaba cómo había estado mi día, incluso me guardaba tortillas calientes en un trapo para cenar juntas, pero poco a poco, esas sonrisas se fueron apagando. Una tarde llegué cansada, con la ropa impregnada del olor del metro y la oficina. Ella estaba en la sala, bordando. Le dije, «Buenas noches, suegra», y no levantó la mirada. Solo contestó con un seco, como si yo fuera una extraña entrando a su casa. En ese momento supe que algo no andaba bien. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que mi celular vibraba, sentía como sus ojos se clavaban en mí, como cuchillos invisibles. Yo trataba de esconderme en el baño para responderle a mi mamá, pero sabía que mi suegra estaba del otro lado de la puerta, escuchando, buscando una señal, una palabra que confirmara sus sospechas. Una noche, mientras hablaba en vietnamita con mi mamá, me escuchó reír. Entró de golpe a la sala y me encontró ahí, con el celular en la mano. Su cara estaba dura, los labios apretados. Me preguntó con un tono que me heló la sangre. «¿Quién es?» Me quedé en silencio, confundida. «¿Quién te escribe todas las noches?», repitió, más fuerte. Intenté explicarle. «Es mi mamá, señora. Hablamos porque en Vietnam es de día cuando aquí es de noche». Pero no me creyó. Me arrebató el celular y al ver los mensajes en un idioma que no entendía, torció la boca en una mueca amarga. «Muy conveniente», dijo. «Así nadie puede leer lo que haces a escondidas». Sentí un nudo en la garganta. Quise gritar, llorar, explicarle 1000 veces, pero su mirada me dejó muda. Desde esa noche, su desconfianza se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. Si iba al mercado, me preguntaba con quién había hablado. Si llegaba tarde del trabajo, insinuaba que no era por culpa del tráfico. Si sonaba mi celular, fruncía el ceño, como si cada notificación fuera una prueba más de mi traición. Lo peor fue un domingo en la comida familiar. Estaban los tíos, los primos, todos sentados alrededor de la mesa. Yo servía el mole con arroz, cuando, de repente, mi suegra dijo en voz alta, mirando a todos, «Aquí tenemos a la nuera perfecta, tan perfecta que hasta tiene tiempo de escribirle a su amigo secreto cada noche». El silencio fue brutal. Todos me miraron. El mole se me cayó de las manos. Tragué saliva, pero no pude decir nada. Me ardían los ojos, pero me tragué las lágrimas. Esa fue la primera vez que entendí lo cruel que puede ser una acusación cuando viene de alguien que debería protegerte. En ese instante, frente a toda la familia, sentí que mi dignidad se rompía en pedazos. Después de aquella comida familiar, ya nada fue igual. Las miradas de mis cuñados eran pesadas. Las tías cuchicheaban entre ellas y yo me sentía desnuda frente a todos, como si llevara una marca de vergüenza escrita en la frente.
Esa noche, al llegar a la casa, quise aclarar las cosas con mi suegra. Entré a la cocina, donde estaba lavando los platos. Señora, por favor, no vuelva a decir eso delante de todos, le pedí, con la voz temblorosa. Ella se giró lentamente, me miró con esos ojos fríos y contestó: ¿Entonces prefieres que guarde silencio mientras mi hijo vive engañado? Sentí que la sangre me hervía. No estoy engañando a nadie, grité. Solo hablo con mi madre. ¿Por qué es tan difícil de creer? Ella dejó caer el plato que tenía en la mano. El ruido retumbó en la cocina. ¿Y por qué te escondes? ¿Por qué siempre en secreto? Me lanzó con un dedo acusador. Una mujer decente no necesita ocultarse en la madrugada. Mis manos temblaban. Yo quería llorar, pero el coraje me ganó, porque usted nunca entendería lo que es estar lejos de su familia, de su país. Usted nunca sabe lo que es llorar en silencio porque extraña hasta el olor de su casa. Ella se acercó, tan cerca que pude sentir su aliento cargado de enojo. Lo que yo sé es que mi hijo no se merece una esposa que trae desgracia a esta familia. Fue como una puñalada. Cada palabra suya cortaba mi dignidad en pedazos. En ese momento, Daniel no estaba. Había viajado de nuevo por trabajo. Yo estaba sola, enfrentando a la persona que debía apoyarme, pero que en cambio me estaba destruyendo. No aguanté más. Tomé mi celular de la mesa y lo puse frente a ella. Mire, lea si quiere, pero no entenderá nada, porque está en vietnamita. Son mensajes de mi mamá. Pregúntele a cualquier traductor. Deje de inventar historias sobre mí. Ella apartó el teléfono con un manotazo. No necesito leer nada. Los ojos no mienten, y yo veo claramente lo que eres. Esa frase me rompió. Sentí que el aire me faltaba. La rabia se mezcló con la tristeza, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿De verdad me odia tanto? Pregunté con un hilo de voz. Yo pensé que podía ser como una hija para usted. Por un segundo, juraría que vi en sus ojos un destello de duda, casi de compasión, pero se desvaneció en un instante. Las hijas no destruyen hogares, respondió tajante, y se dio media vuelta. Me quedé sola en la cocina, con el corazón hecho pedazos. En ese momento supe que la batalla apenas empezaba, que no sería un malentendido pasajero. Ella había decidido convertirme en su enemiga, y yo solo quería sobrevivir en una casa donde ya no me sentía bienvenida. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, abrazando mi celular, mirando las fotos de mi mamá y preguntándome, ¿vale la pena seguir luchando aquí? ¿O es hora de regresar a casa, aunque eso signifique perderlo todo? Después de aquella pelea en la cocina, pensé que las cosas no podían empeorar. Estaba equivocada. Pasaron los días y empecé a notar algo extraño. Cuando salí al mercado, las vecinas me miraban de arriba abajo y murmuraban entre ellas. Una de ellas incluso se me acercó con una sonrisa hipócrita y me dijo: «Ay, Mariana, qué guapa te estás poniendo últimamente. Seguramente tienes un secreto para estar tan feliz, ¿no?» Sentí cómo me ardían las mejillas. Entendí de inmediato. Mi suegra había hablado, y no solo con la familia, sino con medio barrio. Los domingos familiares se convirtieron en un infierno. En la mesa ya nadie me preguntaba nada, pero sentía los cuchicheos detrás de mi espalda. Una cuñada me lanzó una indirecta. Bueno, hay mujeres que siempre necesitan atención extra. Aunque no sea de su esposo, las risas contenidas de los demás me perforaron el corazón. Lo peor fue cuando Daniel llamó desde Monterrey, donde estaba trabajando. Su voz sonaba cansada. «Mariana, ¿qué está pasando?», preguntó serio. «Mamá me dice cosas, que sales en la noche, que recibes llamadas extrañas. La familia está preocupada». Se me rompió la voz. «¿De verdad le crees a ella y no a mí?», le dije con lágrimas contenidas. «Son llamadas de mi mamá, pero nadie quiere entenderlo». Daniel guardó silencio unos segundos. «No digo que no te crea, pero entiende que todo esto suena raro, y yo no estoy allí para verlo con mis propios ojos». Colgamos sin resolver nada. Esa llamada me destrozó más que todas las miradas juntas. El hombre con quien me casé, el único que podía defenderme, ya dudaba de mí. Cada día era peor. Una tarde, cuando regresaba de la oficina, escuché a dos vecinas hablando en la puerta de al lado. Dicen que la nuera de doña Carmen anda con otro. ¿En serio? Pobrecito de Daniel. Tan trabajador él, y ella haciendo sus cosas,
Me quedé paralizada, con las bolsas en la mano. Quise gritarles que no era cierto, pero mis palabras se ahogaron en la garganta. Entré corriendo a la casa y lloré como una niña. Mi suegra, mientras tanto, parecía disfrutarlo. Caminaba con la frente en alto, como si hubiera descubierto la verdad del siglo. Sus amigas venían a visitarla y yo escuchaba desde mi cuarto. Te lo dije, Carmen, esas muchachas de ahora no saben ser esposas. Pobre de tu hijo, se merece algo mejor. Cada comentario era un clavo más en mi ataúd emocional. Ya no solo era una sospecha privada, ahora era un juicio público, una condena sin pruebas. La presión era tan fuerte que empecé a evitar salir. Me encerraba en mi cuarto, con miedo de enfrentar las miradas. Mi única ventana de consuelo eran las videollamadas con mi madre desde Vietnam, que me decía con ternura: «Aguanta un poco más, hija, todo se aclarará». Pero yo sentía que me estaba ahogando, no solo en la desconfianza de mi suegra, sino en un mar de rumores que crecían cada día. Un viernes por la noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi suegra hablando por teléfono en la sala. No sabía con quién, pero su voz era clara y dura. «Yo no voy a permitir que esa mujer siga manchando el apellido de mi hijo. Si él no abre los ojos, yo misma me encargaré de abrirlos». En ese momento supe que lo peor estaba por venir. Ella no iba a detenerse hasta destruirme por completo. El rumor ya no era un susurro, era un grito que me perseguía a todas partes. Cada esquina del barrio parecía tener una versión distinta de mi supuesta traición. Yo me estaba consumiendo en silencio hasta que un día exploté. Todo ocurrió un domingo, en otra comida familiar. La mesa estaba llena. Tíos, primos, cuñados. Todos reían, hablaban de fútbol, de política, de cualquier cosa, hasta que mi suegra, con esa voz cargada de veneno disfrazado de dulzura, soltó: «Bueno, al menos aquí todos sabemos ser honestos con nuestras parejas, no como ciertas personas». Las risas incómodas recorrieron la mesa. Yo bajé la mirada, pero dentro de mí algo se rompió. Levanté la cabeza y con la voz temblorosa dije: «Ya basta». El silencio fue inmediato. Todos me miraron. Mi suegra arqueó una ceja. «¿Perdón?», respiré hondo. El corazón me golpeaba el pecho, pero por primera vez no iba a callarme. «Estoy cansada de sus acusaciones. Estoy cansada de que me llame mentirosa frente a toda la familia». Ella sonrió con ironía. «Cuando el río suena, es porque agua lleva». Esa frase encendió mi furia. «¿Agua?», repetí con rabia. «Son lágrimas, señora, lágrimas mías, cada noche, porque extraño a mi madre, porque me siento sola en esta casa donde usted no me quiere». Esos mensajes que tanto la obsesionan son de ella, de mi mamá, que está a miles de kilómetros y solo puede hablar conmigo cuando aquí todos duermen. La sala entera guardaba silencio. Nadie se movía. Mi voz empezó a quebrarse, pero seguí. «Usted me ha hecho sentir como una intrusa, como una enemiga, y yo solo quería ser parte de esta familia». Mi suegra se levantó lentamente, con el rostro endurecido. «Si de verdad quisieras ser parte, te comportarías con respeto», dijo fría. Y fue ahí cuando me derrumbé, pero no de tristeza, sino de coraje. El respeto no se pide gritando ni humillando. El respeto se gana con amor, con confianza. ¿Dónde está su confianza en mí? ¿Dónde está ese amor de madre que presume frente a los demás? Las tías y cuñados bajaron la mirada, incómodos. Mi suegra me sostuvo la mirada, rígida, como si mis palabras fueran una amenaza que no podía aceptar. Yo sentí que mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de liberación. Por primera vez en meses, dije lo que llevaba guardado. No soy perfecta, pero no soy una traidora. Y si usted no lo entiende, al menos todos los aquí presentes ya escucharon la verdad de mi boca. Tomé mi celular, me levanté de la mesa y me fui directo a mi cuarto, dejando tras de mí un silencio denso, pesado, que valía más que 1000 gritos. Esa fue la primera vez que decidí no dejarme destruir. Después de aquella confrontación en la mesa familiar, me encerré en mi cuarto. Pasé la noche entera llorando, abrazando la almohada como si pudiera protegerme de todo lo que me estaba pasando. Me sentía sola, derrotada y con el corazón roto. Pero al día siguiente, Daniel regresó de Monterrey. Apenas abrió la puerta, noté en su rostro el cansancio, pero también la desconfianza sembrada por su madre. «Necesitamos hablar», me dijo sin siquiera saludarme con un beso. Nos sentamos en la sala.
Mi suegra, por supuesto, se quedó ahí, observando cada gesto, como si fuera la jueza de un tribunal. Yo estaba temblando, pero sabía que había llegado el momento de aclararlo todo. Mariana, empezó Daniel. Mamá me ha contado cosas muy serias, que recibes llamadas en la madrugada, que escondes tu teléfono, que te ríes a solas. ¿Qué debo pensar? No pude contenerme. Le mostré el celular de inmediato. Lee tú mismo. Aquí están los mensajes, las llamadas. Son de mi mamá, Daniel. Es la única manera en que podemos hablar, por la diferencia de horarios. Él tomó el teléfono, lo desbloqueé frente a él y comenzó a leer. Las letras vietnamitas le resultaban extrañas, pero abrí una videollamada guardada en el historial. Ahí estaba mi madre, con su voz temblorosa pero llena de cariño, diciendo: «Te extraño, hija. ¿Cómo estás? ¿Te tratan bien?» Daniel me miró, sorprendido. «¿Siempre ha sido así?», preguntó con un tono más suave. Siempre, respondí con lágrimas. Cada noche, cuando todos duermen, es el único momento en que puedo escuchar su voz. No me escondía por vergüenza, me escondía porque no quería molestar a nadie, ni dar explicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos la duda desvanecerse. Pero antes de que pudiera hablar, mi suegra intervino. «Eso no prueba nada. Podría estar mintiendo, podría tener a otro hombre guardado en otra aplicación». Sentí que mi corazón se partía otra vez. «¿Qué más quiere de mí?», le dije con voz quebrada. «Ya no sé qué hacer para que me crea». Daniel se quedó en silencio unos segundos, mirándonos a las dos. Finalmente dijo con firmeza: «Mamá, basta. Mariana no me está engañando. Tú misma escuchaste la voz de su madre. No podemos seguir destruyendo nuestro matrimonio por un malentendido». La cara de mi suegra se endureció, pero por un instante vi cómo se le humedecían los ojos. Ella no dijo nada, solo apretó los labios y se fue a su cuarto, cerrando la puerta de golpe. Me quedé sentada en el sillón, temblando. Daniel tomó mis manos. «Perdóname, Mariana. Dudé de ti, cuando debía haberte creído desde el principio». No pude contener el llanto. Lloré en sus brazos, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez en semanas que sentía que alguien estaba de mi lado. Pero aunque Daniel me creyera, la herida ya estaba abierta. Los rumores seguían vivos en la familia, y mi relación con mi suegra había quedado marcada por un antes y un después. Esa noche, mientras trataba de dormir, pensé en lo irónico que era todo. La verdad por fin había salido a la luz, pero ya no sabía si alcanzaría para sanar las cicatrices que quedaban en mi corazón. Los días después de aquella confrontación fueron extraños. Daniel volvió a trabajar, aunque ahora me llamaba con más frecuencia para asegurarse de que estaba bien. Pero la casa se sentía diferente, silenciosa, tensa, como si las paredes hubieran escuchado todas nuestras peleas. Mi suegra casi no me hablaba, me evitaba en la cocina, en el patio, en la sala, pero yo notaba cómo me observaba de reojo, como si quisiera decir algo y no pudiera. Esa mezcla de orgullo y duda se le notaba en el rostro. Una mañana, mientras preparaba café, la encontré parada en la puerta de la cocina. Se quedó ahí, inmóvil, con las manos cruzadas. Yo me tensé, esperando otro reproche. Pero en lugar de eso, me preguntó en voz baja: «¿De verdad era tu madre?». Me quedé helada. Después de todo lo que había pasado, ¿todavía lo dudaba? Respiré hondo y respondí con firmeza: «Sí, señora, siempre ha sido ella». Se sentó en la mesa, bajó la mirada y jugueteó con el mantel. Fue la primera vez que la vi vulnerable. Quizá me equivoqué», murmuró, como si esas palabras le pesaran toneladas. No supe qué decir. Parte de mí quería abrazarla y decirle que no pasaba nada, pero otra parte, la más herida, quería gritarle todo el dolor que me había causado. Así que solo contesté: «Ese error casi destruye mi matrimonio». Ella levantó la vista y, por un segundo, vi lágrimas formándose en sus ojos. «Yo solo quería proteger a mi hijo», dijo con voz quebrada. «No quería que lo lastimaran». Esas palabras me atravesaron. ¿Protegerlo? ¿Y quién me protegía a mí? ¿Quién cuidaba de la nuera que había dejado todo atrás para empezar una vida nueva aquí? No le respondí. Tomé mi taza de café y me fui a la sala, dejando atrás un silencio espeso. Esa noche, mientras cenábamos, mi suegra colocó un plato frente a mí sin decir nada. Era mi guiso favorito,
algo que yo misma le había enseñado a preparar meses atrás. Fue su manera torpe de disculparse, sin pronunciar la palabra perdón. Comí en silencio, con un nudo en la garganta. No era suficiente para borrar lo ocurrido, pero quizá era un comienzo. Aunque mi suegra había intentado acercarse con pequeños gestos un plato de comida, una mirada menos dura, dentro de mí algo seguía roto. No era fácil olvidar los días de humillación, las palabras lanzadas como cuchillos, los rumores que todavía circulaban en la familia y en el barrio. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que había llegado a esa casa con ilusiones y sonrisas. Ahora veía a alguien cansada, desconfiada, con una herida que no cicatrizaba. Una tarde Daniel me encontró en el patio, sentada sola. Me abrazó por detrás y me dijo al oído: «Ya pasó todo, Mariana. Mamá entiende su error». Yo cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Ojalá fuera tan sencillo, Daniel. Una disculpa no borra la desconfianza, ni el dolor de sentirme señalada por todos. Él suspiró, sin saber qué responder, y en ese silencio entendí algo. Aunque la verdad había salido a la luz, el daño ya estaba hecho. Mi suegra empezó a hablar menos del tema, como si quisiera que todo se olvidara. Pero cada vez que sonaba mi celular en la madrugada, aunque ahora lo atendía sin esconderme, yo sentía su mirada clavada en mí. No decía nada, pero el recuerdo de sus acusaciones me perseguía como una sombra. Una noche, mientras hablábamos con mi madre en videollamada, noté que mi suegra se asomaba discretamente por la puerta, no con rabia, sino con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Le ofrecí el celular para que escuchara. Mi mamá, con su español imperfecto, alcanzó a decir: «Gracias por cuidar a mi hija». Mi suegra sonrió débilmente, casi como una niña atrapada en falta, pero yo no pude devolverle la sonrisa. Aún no, porque comprendí que perdonar lleva tiempo, y yo todavía no estaba lista. Con el tiempo, la vida en la casa volvió a una aparente normalidad. Cocinábamos juntas de vez en cuando, compartíamos la mesa, hablábamos de cosas triviales, pero debajo de esa calma había un vacío, una distancia que ninguna de las dos sabía cómo llenar. Yo la miraba y me preguntaba si alguna vez me vería realmente como a una hija, o si siempre seríamos dos mujeres obligadas a convivir bajo el mismo techo. Ella, por su parte, evitaba las confrontaciones, pero sus ojos decían más que sus palabras. Había culpa, sí, pero también orgullo. Daniel hacía lo posible por mantenernos unidas, organizaba comidas, planeaba salidas en familia. Yo lo amaba, y por él intentaba sonreír, pero cada vez que escuchaba una carcajada en la casa de algún vecino, recordaba los rumores. Cada vez que veía a mis cuñadas, sentía el peso de sus miradas juzgándome. Una noche, mientras guardaba mi celular en la mesita de noche, mi suegra pasó por la puerta. Se detuvo un segundo y me dijo en voz baja: «Sé que te hice daño, no sé si algún día me perdones, pero lo lamento». No supe qué responder, solo la miré y asentí con la cabeza, no porque la hubiera perdonado, sino porque estaba demasiado cansada para seguir discutiendo. Esa noche me quedé pensando: ¿vale la pena seguir luchando por un lugar en una familia que nunca me aceptó del todo? ¿O debería regresar a mi tierra, donde al menos el amor no se pone en duda? La verdad ya había salido a la luz, pero la herida seguía abierta. Y me pregunté, con un nudo en la garganta, ¿puede un corazón volver a confiar después de haber sido traicionado, no por un enemigo, sino por alguien que debería protegerte como a una madre? La respuesta aún no la sé.